Imaginen el momento culminante. Una llamada desde Estocolmo. El premio Nobel. Es el sueño de todo científico, el reconocimiento a una vida de esfuerzo, de horas incontables en el laboratorio. Un sello de oro a la verdad, un pasaje a la inmortalidad científica. En 1926, ese honor, uno de los más prestigiosos del mundo, recayó en un patólogo danés llamado Johannes Fibiger. Su descubrimiento parecía monumental, una luz al final del túnel de la desesperación porque había encontrado, según creyó en aquel entonces, la causa misma del cáncer. Sí, la causa definitiva de una de las enfermedades más temidas por la humanidad. Fibiger no era un hombre que buscara atajos. Su obsesión comenzó con una observación que en un principio parecía trivial. Corría el año 1907 cuando se encontró con unas ratas salvajes que habían sido cazadas cerca de una fábrica de azúcar. Estos animales padecían unos misteriosos tumores estomacales. Al examinarlas con detenimiento, encontró que todas estaban infectadas con un tipo particular de gusano parásito al que llamó Spiroptera carcinoma. Para Fibiger esto no era una simple coincidencia. Lo vio como una señal clara, un hilo rojo que conectaba directamente al intruso microscópico con la devastadora enfermedad. Su hipótesis era tan audaz como aterradora. Se preguntó si aquel pequeño gusano, transmitido a través de las cucarachas que las ratas devoraban, era en realidad el arquitecto silencioso del cáncer. A partir de ese momento se obsesionó por completo. Pasó años, largos y agotadores años en su laboratorio, realizando un trabajo meticuloso para intentar recrear lo que él consideraba un milagro científico o una tragedia biológica. Alimentó a sus ratas de laboratorio con cucarachas infectadas, replicando de forma exacta la dieta de sus parientes salvajes que vivían en la azucarera. En aquel tiempo la paciencia era su única compañera constante. Finalmente, después de innumerables experimentos y autopsias realizadas con rigor, lo logró. Consiguió inducir tumores en las entrañas de sus ratas de laboratorio. La noticia resonó con fuerza por todo el mundo científico de la época. Un parásito era el culpable. Eso era todo. Había una causa clara, un camino para la prevención y quizás incluso la esperanza de una cura. El mundo estaba extasiado ante el hallazgo. El premio Nobel fue el reconocimiento final a lo que parecía ser una revelación decisiva para la medicina moderna. Pero la ciencia es un camino lleno de giros inesperados, de callejones sin salida que a veces parecen autopistas y de verdades que con el tiempo revelan capas mucho más profundas de lo que imaginamos. ¿Qué pasaría si les dijera que, a pesar del prestigio del Nobel, a pesar de la euforia inicial y las ovaciones de sus colegas, Johannes Fibiger se equivocó? ¿Qué pasaría si el gusano no fuera el verdadero culpable, sino solo un personaje secundario en una historia mucho más compleja? La historia de Fibiger es una de las más fascinantes y, a la vez, humildes de la ciencia. Es un recordatorio constante de que la verdad es esquiva y que cada descubrimiento es solo una instantánea en un proceso de constante evolución. Nos obliga a preguntarnos cómo pudo un error tan fundamental alcanzar la cúspide del reconocimiento científico y que nos enseñó este tropezón sobre la verdadera y enrevesada naturaleza del cáncer. Para entender la magnitud del trabajo de Fibiger y por qué fue tan aclamado, debemos viajar mentalmente al inicio del siglo XX. En esa época el cáncer era un enemigo invisible, una enfermedad misteriosa que parecía surgir de la nada absoluta. No se entendían sus causas, ni cómo se propagaba, ni mucho menos cómo detenerlo. Las teorías que circulaban eran vagas y variaban desde desequilibrios humorales hasta traumas físicos o incluso maldiciones. Cualquier indicio de una causa concreta se convertía de inmediato en un faro de esperanza para la humanidad. Johannes Fibiger no era un charlatán. Era un científico meticuloso y brillante. Su camino hacia el Nobel comenzó con la observación de las ratas encontradas cerca de la azucarera en 1907. Estos animales presentaban tumores estomacales muy específicos y al disecarlas, Fibiger encontró consistentemente pequeños gusanos redondos, conocidos como nematodos, incrustados en las paredes de sus estómagos. Él vio una conexión que nadie más había notado. Imaginen el escenario de años de trabajo continuo. Primero tuvo que identificar al parásito, el Spiroptera carcinoma, que más tarde se reclasificaría como Gonilonema neoplasticum. Luego se enfrentó a la tarea titánica de entender su ciclo de vida. Resultó que las ratas se infectaban al comer cucarachas que a su vez habían ingerido los huevos del parásito. Fibiger, con una dedicación que hoy nos parece casi heroica, recolectó y crió cucarachas, las infectó con los huevos del gusano y luego alimentó a grupos de ratas de laboratorio con estas cucarachas infestadas. El proceso era lento y a menudo frustrante porque las ratas no siempre desarrollaban los tumores que él esperaba.
pero Fibiger persistió con una voluntad inquebrantable. Tras varios años logró que un número suficiente de sus ratas de laboratorio desarrollaran tumores estomacales que, bajo la lente del microscopio, se parecían mucho a los cánceres humanos. Su conclusión le pareció irrefutable: el gusano Spiroptera causaba directamente el cáncer. Lo definió como un agente etiológico, es decir, una causa directa, tal como una bacteria causa una infección específica. La comunidad científica celebró el hallazgo porque la posibilidad de que el cáncer tuviera una causa externa y definible, un parásito al que quizás se pudiera atacar con medicina, era algo revolucionario. Era una explicación clara para una enfermedad confusa. Por eso en 1926 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. La historia parecía cerrada como un triunfo absoluto de la observación y la experimentación. Sin embargo, la ciencia, a diferencia de la fe, es un proceso constante de cuestionamiento y verificación. Si un resultado es verdadero, otros científicos deberían poder replicarlo en sus propios laboratorios. Y aquí es donde la grieta comenzó a aparecer en el brillante muro de los logros de Fibiger. Otros investigadores intentaron replicar sus resultados con el mismo rigor. Científicos como el japonés Masairo Fujiwara y el británico Richard Passy, entre otros, lograron infectar ratas con el parásito, pero no pudieron inducir consistentemente los mismos tipos de cáncer que Fibiger había descrito con tanto detalle. Algunos tumores aparecían, es cierto, pero no con la misma fiabilidad y no siempre eran malignos en el sentido estricto del término. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era Fibiger un fraude? La respuesta es no, en absoluto. Él era un observador brillante, pero las condiciones exactas de sus experimentos eran mucho más complejas de lo que él mismo podía entender en su tiempo. Con el paso de las décadas y con una comprensión mucho más profunda de la biología del cáncer y la nutrición, los científicos modernos comenzaron a desentrañar el rompecabezas. Se descubrió un dato fundamental: las ratas de Fibiger, especialmente las que mantenía en su laboratorio, estaban alimentadas con una dieta muy deficiente en vitamina A. Esta vitamina es crucial para el mantenimiento de los tejidos epiteliales, que son las capas de células que recubren los órganos como el estómago. Una deficiencia crónica de vitamina A puede llevar a lo que se conoce como metaplasia y displasia, que son cambios celulares anormales que funcionan como precursores del cáncer. Ahora imaginen la escena completa como si fuera una película analizada en cámara lenta. Tenemos al gusano Spiroptera carcinoma que se incrusta en el estómago de la rata. Esto por sí solo provoca una irritación crónica y una inflamación constante en el tejido. Piensen en ello como si tuvieran una pequeña piedra en el zapato todo el tiempo. Es algo molesto e irritante que, si no se quita, puede terminar causando una ampolla o una herida seria. Pero además de esta irritación constante producida por el parásito, las ratas de Fibiger tenían una dieta pobre en vitamina A. Es como intentar reparar una herida crónica cuando tu cuerpo no tiene los materiales adecuados para curarse a sí mismo. La combinación de estos factores era devastadora. La inflamación persistente causada por el parásito actuaba como un factor promotor, mientras que la deficiencia de vitamina A hacía que las células del estómago fueran mucho más vulnerables a las transformaciones malignas. En esencia, el parásito no era el gatillo directo del cáncer, sino un facilitador crucial que creaba un entorno propicio para que otras circunstancias, como la deficiencia nutricional, actuaran y las células se descontrolaran. El cáncer no fue causado por el gusano de forma directa, como una bala que mata a su objetivo. Más bien el gusano creó un escenario de caos e inflamación crónica en un tejido que ya estaba debilitado por la falta de nutrientes vitales. En ese caldo de cultivo las células mutaron y se transformaron. La historia de Johannes Faberger se convirtió así en un testimonio del poder de la autocorrección en la ciencia. No es una historia que deba causar vergüenza, sino que es una historia de profundo aprendizaje. El premio Nobel es un reconocimiento al estado del conocimiento en un momento dado de la historia humana. La belleza de la ciencia radica en que siempre está dispuesta a ajustar su rumbo cuando surgen nuevas pruebas. La lección más grande que nos dejó este episodio es la complejidad del cáncer. Aprendimos que esta enfermedad rara vez tiene una única causa simple, sino que es multifactorial. Podemos compararlo con un incendio forestal donde no basta con una chispa o una mutación inicial. También se necesita combustible, que serían los factores genéticos, oxígeno, que representa los factores ambientales y de estilo de vida, y viento, que son otros promotores del proceso. El gusano de Fibiger era un factor importante en sus experimentos, pero no era la única llave maestra. Otra lección fundamental fue la importancia de la inflamación crónica.
Aunque el gusano no fuera un carcinógeno directo, su presencia generaba una inflamación persistente que hoy sabemos que es un factor de riesgo significativo para muchos tipos de cáncer. Desde infecciones bacterianas crónicas como la provocada por el H. pylori en el cáncer de estómago, hasta enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, la conexión entre inflamación y riesgo de cáncer es innegable. Fibiger, sin saberlo totalmente, había tropezado con una verdad fundamental de la oncología moderna. Además, su error puso de relieve el papel de la nutrición. La deficiencia de vitamina A en sus ratas fue un descubrimiento posterior clave que demostró que el entorno dietético juega un papel vital en la prevención y el desarrollo de enfermedades. Esto sentó las bases para futuras investigaciones sobre carcinógenos químicos y factores dietéticos. Todo esto nos muestra el método científico en acción. La ciencia no es perfecta, pero es resiliente. El hecho de que otros científicos intentaran replicar los resultados de Fibiger y que, al no conseguirlo, obligaran a una reevaluación total, demuestra el valor de la replicación y la revisión por pares. Es un sistema diseñado para encontrar la verdad, incluso si eso significa corregir a sus héroes y cuestionar los premios más altos. El legado de Fibiger terminó siendo un tropezón hacia adelante. Aunque su conclusión fue errónea, su trabajo fue enormemente influyente porque inspiró a generaciones de investigadores a buscar causas experimentales del cáncer y a no conformarse con teorías vagas. Puso el foco en los factores ambientales y en la posibilidad de inducir cáncer en modelos animales, lo cual fue crucial para el estudio de carcinógenos químicos en el futuro. Su historia nos enseña que el camino del conocimiento no es una línea recta, sino un laberinto de hipótesis, experimentos, éxitos aparentes y correcciones hechas con humildad. Nos recuerda que cada verdad científica es un punto en el tiempo, sujeto a la mejora y la revisión a medida que surgen nuevas herramientas y conocimientos. El error de Fibiger fue, visto en retrospectiva, un paso necesario para comprender una de las enfermedades más complejas que enfrenta la humanidad. Fue un recordatorio de que la naturaleza a menudo es más astuta de lo que pensamos. Para desentrañar sus misterios necesitamos brillantez, pero también la humildad de admitir que a veces incluso los más grandes arquitectos pueden construir sobre cimientos que aún no entienden completamente. Es precisamente esa disposición a aprender de los errores lo que hace que la ciencia sea la herramienta más poderosa que tenemos para avanzar hacia el futuro. Si te apasiona conocer estas historias donde la curiosidad humana se encuentra con los desafíos de la naturaleza, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los grandes enigmas de la ciencia y los descubrimientos que cambiaron nuestra forma de ver el mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir divulgando el conocimiento. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de aprendizaje constante. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.